Hola, sea muy bienvenido, sea muy bienvenida. Qué gusto tener su compañía para el estudio de hoy. Es mi deseo que Dios le acompañe, que Dios le bendiga en todo momento, en toda circunstancia. Hoy estamos iniciando una nueva experiencia de estudio. Durante este trimestre que estamos iniciando y durante los meses de abril, mayo y junio, vamos a estar estudiando el tema general, el gran conflicto. Desde ya le invito para que cada día tome tiempo para estudiar en su folleto de la escuela sabática la lección correspondiente a cada día. Además, a no perderse los videos que estaremos compartiendo con la ayuda de Dios cada semana. El título de la lección primera que vamos a estudiar es La guerra de todas las guerras. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Apocalipsis 12, 7 y 8 y dice: Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Estaremos considerando durante el estudio de esta semana cómo y dónde se inició el conflicto entre el bien y el mal. Cómo se introdujo este conflicto aquí en nuestro planeta. Consideraremos también lo que Dios está haciendo para solucionar el problema del pecado para siempre. Y veremos a través de todo esto el valor del poder de decisión que nos permite amar y llegar a ser verdaderamente felices. Le invito a acompañarme hasta el final del video. Pero antes de seguir adelante, si no se ha suscrito a este canal, le invito a suscribirse. Y si el contenido le resulta de bendición, regáleme un me gusta y comparta este video con todos sus familiares, hermanos de la iglesia, amigos y compañeros. Guerra en el cielo. Es incomprensible de alguna manera cómo el mal, el pecado, comienza en un lugar perfecto. Pero la Biblia toma tiempo para decirnos qué fue lo que sucedió. En Apocalipsis, el capítulo 12, los versículos 7 al 9, dice: Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cómo allá en el cielo, donde todo era perfecto, sucede esto? Es más, a este personaje que se volvió en contra de Dios, Dios lo señala en Ezequiel 28, 12 y 15 de la siguiente manera: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo un ángel perfecto, cómo un ser perfecto se pervierte y da inicio al mal, al pecado? Dios, a través de la Biblia, nos cuenta algo acerca de esto. Allí en Ezequiel 28:17, la Biblia nos dice: Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y en Isaías 14, 12 al 14, agrega algo más. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aunque este ser, Lucifer, el querubín protector, es decir, el ser que estaba después de Jesús, por supuesto, más cerca de la divinidad de Dios, se corrompió. ¿Por qué? Algunas de las cosas que hemos visto que la Biblia nos dice es: se enalteció su corazón. Consideró que él debía ocupar un lugar al lado del Señor, ser semejante a Dios. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, quizá el por qué
No podemos llegar al fondo de esto, pero sí podemos decir que Lucifer fue creado con libre albedrío. A él se le dio la oportunidad de decidir. ¿Y por qué se le dio la oportunidad de decidir? Porque Dios no estaba interesado en tener autómatas. Dios no estaba interesado en tener una especie de robots que le sirvieran automáticamente. Él quería seres que le sirvieran por amor. Y lo único que deja ver si hay amor, verdadero amor, es la capacidad de decidir, la capacidad de elegir, o lo que llamamos el libre albedrío, la oportunidad que cada ser creado por Dios tiene de elegir si lo ama o no lo ama. Dios quiere un servicio por amor. Lucifer engaña, Cristo prevalece. En Ezequiel 28, 16 y 18, el Señor nos ayuda allí en su palabra a entender algo de qué es lo que estaba sucediendo. Noten lo que dice en el versículo 16. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Y en el versículo 18 agrega, con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales, profanaste tu santuario. Se llegó a enaltecer de tal manera, como ya habíamos leído hace unos momentos, en su mente, en su corazón, allá en su interior, Lucifer, que él creyó que era digno de ocupar el lugar de Dios, ser como Dios. Y entonces él permitió que esto tuviera cabida allí en su interior, en su mente, en su corazón, y esto lo llenó de iniquidad. Pero no le bastó quedarse él con esto. Lo comenzó a compartir con los otros ángeles allá en el cielo. A tal punto sucedió esto que el apóstol Juan en Apocalipsis 12:4 nos cuenta que su cola, la cola de Lucifer, de Satanás, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Se dio un conflicto allá en el cielo. Lucifer, convertido ya en Satanás, logró convencer a muchos ángeles, una tercera parte, de acuerdo a lo que vimos en Apocalipsis 12:4, ¿verdad? Una tercera parte de los ángeles logró convencerlos de sus ideas, de sus conceptos, de que él merecía ocupar un lugar semejante al de Dios. Estos ángeles decidieron unirse haciendo uso de su libre albedrío, de su poder de decisión, decidieron unirse a Satanás y entraron en un conflicto con Dios. Jesús, que es Miguel, entra en esta lucha. Y el conflicto, aunque no podemos decir que fue de una u otra manera, podríamos decir que fue lo suficientemente físico como para que Lucifer y sus ángeles, la tercera parte de los ángeles del cielo, fueran arrojados a la tierra. En el cielo, cada ángel tenía la oportunidad de decidir, la capacidad de elegir, el poder de elegir, y tenía que elegir a favor de Lucifer o a favor de Cristo. Los que decidieron ser leales a Cristo, los que decidieron ser leales a Dios, permanecieron en el cielo. Los que decidieron a favor de Lucifer fueron arrojados del cielo con él. El planeta Tierra se ve afectado. Dios creó la Tierra y cuando la creó, creó un mundo perfecto. Es más, cuando leemos Génesis, dice que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Al hombre, Dios lo creó también perfecto. Y dentro de la perfección, le dio la capacidad de pensar, la capacidad de razonar y dentro de esto, la capacidad de elegir. Y tan claro quería ser Dios con el hombre que puso en el centro del huerto del Edén el árbol al que Dios llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Y Dios habló a Adán y Eva acerca de este árbol, para que ellos comprendieran claramente que ellos tenían la opción de elegir, la oportunidad de escoger si querían mantenerse leales a Dios o no. El árbol del conocimiento del bien y del mal tenía el propósito entonces de mostrar la lealtad del hombre a Dios por voluntad propia, por amor, por decisión propia, o el rechazo de la voluntad de Dios. Lamentablemente, cuando vamos a Génesis 3, encontramos que primero Eva fue engañada y después Adán voluntariamente decide comer del fruto del árbol que no debía comer. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Romanos capítulo 5, entre otros textos, nos dice en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A partir de esa decisión de Adán y Eva como representantes de la humanidad, el pecado pasó a toda la humanidad con sus terribles consecuencias: dolor, enfermedad, sufrimiento y todo lo demás que implica, hasta que llega el momento de la muerte. Pero había alguna manera para solucionar esto. El amor encuentra una manera. Cuando el Señor en el Edén maldijo a la mujer, maldijo al hombre, a la tierra por causa del hombre y a la serpiente por haber provocado esta situación, y mientras expresa su maldición en contra de la serpiente, dice en el capítulo 3 de Génesis y el versículo 15 lo siguiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Quizá nuestros primeros padres no comprendieron a plenitud todo lo que esto significaba. Nosotros lo podemos entender ahora porque tenemos la Biblia que nos aclara esto, porque podemos ver lo que la historia nos ha enseñado acerca de esto, porque podemos ver lo que la revelación nos enseña acerca de esto. Y nos damos cuenta ahora claramente que la simiente de la mujer es Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Él, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó eso como algo a lo que aferrarse, nos dice el apóstol Pablo allá en Filipenses, el capítulo 2, de los versículos 5 en adelante, sino que dejó su gloria, dejó su majestad, dejó su trono allá en el cielo, su lugar al lado del Padre, y se humilló haciéndose hombre, y como hombre se hizo siervo. Y aquí en esta tierra, mientras estuvo viviendo entre los pobres, sufrió como nadie más. A causa de sus enseñanzas, a causa de lo que él hacía, a causa de la oposición que enfrentó, tuvo que enfrentar angustias, decepciones, dolor, rechazo, tentaciones, todo solamente por amor. Él estuvo dispuesto a venir y convertirse en un ser humano, en hacerse un hombre, porque nos amó, porque le amó a usted, porque me amó a mí. Y aunque tuvo que pasar a través de todos esos sufrimientos, decidió incluso pasar a través de esta amarga copa que significaba la muerte de cruz. Y mientras él moría en la cruz, el amor triunfaba en favor nuestro. Todo lo que Jesús hizo en su vida, a través de sus sufrimientos, a través de sus privaciones, a través de las tentaciones, a través de todas las diferentes situaciones que tuvo que vivir y enfrentar, incluso
la muerte, la peor muerte que se le podía dar a una persona en esa época, y la dolorosa muerte que tuvo que enfrentar. Todo lo hizo porque le amó a usted, porque me amó a mí. Pero para poder seguir adelante con esta obra de amor, Él se convierte en nuestro sumo sacerdote. Él asciende al cielo y allá en el cielo intercede por nosotros. Allá en el cielo nos provee todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Vean lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote allá en el santuario celestial, conoce la realidad de nuestras tentaciones, conoce la realidad de nuestras diferentes situaciones aquí en esta vida, sabe las cosas difíciles y dolorosas que tenemos que enfrentar. Él comprende esto, todo eso y más, porque cuando Él estuvo acá, tuvo que pasar a través de estas situaciones. Y como Él conoce en carne propia nuestra situación, vea lo que dice en Hebreos 7:25. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor no solo conoce por experiencia propia lo que nosotros tenemos que sufrir, lo que nosotros tenemos que pasar, sino que ahora, como conoce todo eso, aboga, intercede, media en favor de cada uno de nosotros. Para estudiar y meditar. Al echar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó, cediendo a las seducciones del espíritu apóstata, Dios dio una prueba de su amor, consintiendo en que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. El carácter de Dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de Cristo. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino de pecado que Lucifer había escogido. Lucifer, gracias a su libre albedrío, pudo elegir no amar ni servir a Dios. Los ángeles que siguieron a Lucifer, que luego se convirtió en Satanás, ¿verdad? Gracias a su libre albedrío, eligieron creer las mentiras de Satanás, escogiendo seguirlo a él. Nosotros, usted y yo, somos llamados a elegir a Cristo como nuestro hermano, como nuestro amigo, como nuestro Salvador. Y gracias al libre albedrío que Dios nos ha concedido, tenemos la opción de escogerlo a Él. Escoger a Jesús nos da la oportunidad de que su deseo, el deseo de Jesús, se cumpla en nuestras vidas. ¿Y cuál es el deseo de Jesús? Dijo Él: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo.